España existía antes de la Constitución española. No esta, todas, incluida la de Cádiz. España no es la Constitución. España no es un conjunto de lenguas. España es mucho más. España es una patria que tiene una vocación universal, algo mucho más grande. Y la Constitución está ahí, por supuesto, porque es un armamento jurídico que sostiene el Estado, que garantiza la igualdad de todos los españoles. Vox está siendo tachado últimamente de partido machista, que parece ser que apoye el maltrato a la mujer. ¿Qué hace usted en un acto de Vox? Yo creo que no se ha escuchado bien lo que Vox está difundiendo sobre este tema. Ellos no apoyan el maltrato para nada. Ellos lo único que reivindican y hacen ver a la gente, lo que pasa que no lo escuchan bien, es que la violencia de género en realidad no existe. La violencia es violencia. Da igual que se pegue a una mujer, que a un hombre, que a un crío. Entonces... Me gustaría saber qué posición adoptamos respecto a todo esto del cambio climático y si tenéis alguna medida para bajar las emisiones de CO2. Muchas gracias. Superado en Tarragona al PDeCAT o al Juntos por el Sí, a Ciudadanos y al PP, a eso seguro. Podemos no lo tengo claro, pero creo que también, sí. ¿Y cuál es el secreto? Somos la quinta fuerza. ¿Y cuál es el secreto de haber superado a todas estas? Bueno, ¿de dónde salió el nombre de Vox? Era un día 12 de octubre del año 2013. Veníamos de Barcelona en el AVE y veníamos pensando, bueno, pues que había que montar un partido político, ya lo habíamos... Muy bien. Venga, que vamos a empezar. No hay tiempo. Gracias a vosotros. Todos estos días negros que hemos tenido que vivir en la Cataluña secuestrada que tenemos, y bueno, y vosotros no solo sois el futuro, sois también el presente, y lo habéis demostrado estos días. Quiero pedir para ellos un fuerte abrazo porque no han parado ninguna noche de salir a defender las calles en Tarragona. ¿Cree usted que Abascal es el líder que necesita ahora mismo España? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque creo que es el líder más coherente, con el mensaje más claro, que no engaña, sino que simplemente acompaña lo que los españoles con sentido común pensamos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. Fijaros, Luis ha empezado hablando, yo no sabía de qué os iba a hablar, pero ha empezado a hablar de un hecho histórico que a mí me apasiona y que además, después de muchos años, pues he tenido la oportunidad de estar allí pisando el terreno en Empel hace 4 días, en Holanda. Y fijaros, me gustaría hoy, en el Día de la Constitución, hablar, enlazando con el hecho histórico al que se ha referido Luis, hablar a los jóvenes, para que entiendan por quién luchamos. Es muy importante entender por quién luchamos, porque si tienes claro por quién luchas, merece la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hagas. Se estaba refiriendo Luis a un hecho histórico, y hay una frase, la del maestre de campo, cuando le vienen, como Luis nos contaba, a pedir la rendición de las tropas. Situaros por un momento en aquel hecho, 4 días metidos en el fango,
con los diques de los ríos rotos. Yo os aseguro, y tengo un catarrazo que da prueba de ello, del frío y la humedad que hace en esa zona de Holanda. Imaginaros 3-4 días con el bombardeo continuo sobre tu posición, una pequeña isla rodeada de agua y barro. Imaginaros a tus compañeros desangrándose al lado sin un hospital. Imaginaros los jóvenes que veis películas. Por un momento, imaginad estar vosotros allí. Imaginad los cañonazos de más de 200 barcazas por los ríos de los holandeses machacando la posición. Hambre, frío, dolor, muerte, desesperación. Y se acerca el momento en el que les dicen: os permitimos capitular, os permitimos salir de la isla, no os vamos a matar, os vamos a dejar si os marcháis, si abandonáis esta zona, si arriáis vuestras banderas, si os rendís, ya sabéis, volveréis a vuestra casa, con vuestras familias, con el calor del hogar, podréis curar vuestras heridas, podréis enterrar a vuestros muertos, pero tenéis que rendiros. Y aquí viene esta frase impresionante. Los infantes españoles prefieren la muerte a la rendición. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Eso solo lo dice un infante español. ¿Y por qué os hablo de esto a los jóvenes? Porque me diréis, eso es el pasado. Eso fue hace muchos siglos. Pues yo os aseguro que no. Que esos mismos infantes españoles hoy existen. Yo anoche a las 3 de la mañana regresaba a Madrid de estar en el corazón de la infantería española. Anoche estábamos en la cena de gala en la Academia de Infantería de Toledo con más de 700 jóvenes infantes españoles, cadetes. Vox es libertad, Vox es justicia. Porque defiende la igualdad entre todos los españoles, la igualdad real. Toda la ley, un 155, un 116, estado de emergencia, Policía Nacional, Guardia Civil, servicios del CNI, relaciones internacionales, presupuesto. Si el Estado, si las instituciones quisieran, duraban 2 días los separatistas. Se les cortaba el grifo, se cambiaba la ley electoral, se quedaban sin entrar en el Congreso, se les cerraba, se independizaban, se ilegalizaban los partidos separatistas y se acabó el problema. El problema es que han estado pactando con ellos. Lo que nos preocupa realmente, el problema realmente, lo otro son la consecuencia. El problema es que ha habido un Partido Popular y un Partido Socialista, y los más jóvenes no lo recordaréis, que llevaba 40 años, porque no existían otros partidos, no existía Ciudadanos, no existía Vox, llevaban 40 años que en vez de ponerse de acuerdo ellos dos, que eran los partidos mayoritarios que representaban al 80% del electorado, lo que hacían era salir corriendo a pedirle a los 4 del PNV o los 4 de Convergencia y Unión, hoy PDCAT, o no, Juntos por el Golpe, o como se llamen, salir corriendo directamente a decirles: necesito tus votos para gobernar, porque no me llegan, pero a este apestado no quiero ni oír hablar con él. El otro les daba sus votos, claro, y la lista de reivindicaciones, que eran siempre cesiones de la soberanía nacional a favor de ellos. Ese ha sido el problema. El problema no han sido los 4, 5 o 10 votos del PNV o de Convergencia y Unión. El problema ha sido que partidos que se decían nacionales han estado, con tal de estar en el poder, como esto que ha pasado de la mesa del Congreso, que me he referido antes, han preferido pactar con los enemigos de España antes de unirse y enfrentarse a ellos. Eso es lo triste. Por suerte, ha aparecido un partido que sin complejos les dice a los separatistas: preocúpese, porque cuando podamos le ilegalizamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Gloria. Gloria. ¿Cree usted que Abascal es el líder que necesita ahora mismo España? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, porque creo que es el líder más coherente, con el mensaje más claro, que no engaña, sino que simplemente acompaña lo que los españoles con sentido común pensamos. ¿Por qué ha venido hoy a este acto usted? Pues bueno, he venido a este acto a ratificar y a animarme para seguir luchando por los valores que Vox tiene y porque bueno, son los míos también, por eso he venido. A este acto va a venir Javier Ortega Smith, ¿verdad? Sí. Ahora mismo Javier Ortega Smith está siendo acosado por muchos medios de comunicación. ¿Qué me diría usted sobre eso? Bueno, todos sabemos que los medios de comunicación están pagados por lobbies o por partidos, bueno, por gente afina a partidos políticos y a pensamientos contrarios a los pensamientos de Vox. O sea, entonces es normal que nos sintamos así. Desgraciadamente no hay una libertad de prensa total porque la prensa necesita comer y come de estos lobbies. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí sí veo uno para todo, ¿eh? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me quiere decir su nombre? María. María. Usted, María, es mujer. Vox está siendo tachado últimamente de partido machista, que parece ser que apoye el maltrato a la mujer. ¿Qué hace usted en un acto de Vox? Yo creo que no se ha escuchado bien lo que Vox está difundiendo sobre este tema. Ellos no apoyan el maltrato para nada. Ellos lo único que reivindican y hacen ver a la gente, lo que pasa que no lo escuchan bien, es que la violencia de género en realidad no existe. La violencia es violencia. Da igual que se pegue a una mujer, que a un hombre, que a un crío. Entonces no se puede condenar a Vox de un partido que no le importa que maltraten a la mujer porque ellos están completamente en contra de eso. Entonces yo no me siento identificada con eso. ¿Y usted como mujer, qué le identifica de Vox en este aspecto? El patriotismo que tienen con España. Yo buscaba un partido que se asemejara con lo que yo pienso, que defendieran los valores patrióticos de España, que defendieran primero a los españoles, que sean solidarios también con la gente de fuera, pero que pensaran también en nosotros, que pienso que eso no lo estaban haciendo hasta ahora. Y Vox es el partido que se asemeja a lo que yo pienso también. Entonces, ¿usted está aquí en Vox por decisión propia? ¿Tiene un marido que le ha invitado a venir? Para nada, no. Estoy en Vox porque me gusta cómo hablan, son muy sinceros, las cosas las dicen claras. Y no me parece que sea un partido que esté jugando con los españoles ni que estén vendiendo algo que no vayan a hacer, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tú eres presidenta del partido de Vox en Tarragona, ¿verdad? Exacto, sí. Vox ha sacado un resultado histórico, un 8%. Sí, Se ha puesto... En Tarragona aquí hemos superado el 8%, hemos superado en casi todos los pueblos y en muchos barrios al Partido Popular. En algunos barrios hemos superado casi el 20%, casi el 21%. Hemos subido muchísimo en votos en Tarragona, estamos muy contentos, no hemos conseguido el diputado, pero hemos estado a muy poquito de conseguirlo y creo que muy pronto lo podremos conseguir. Dice que ha superado al Partido Popular, pero ¿es cierto que ha superado también a Ciudadanos? A Ciudadanos, a Podemos? Sí, bueno, a Podemos no estoy segura, pero creo que también. A quien hemos superado en Tarragona es al PDeCAT o al Juntos por el Sí, a Ciudadanos y al PP, a eso seguro. Podemos no lo tengo claro, pero creo que también, sí. ¿Y cuál es el secreto? Somos la quinta fuerza. ¿Y cuál es el secreto de haber superado a todas estas? Bueno, el secreto es que la gente está muy cansada. Yo cuando he estado en Buenavista visitando a la gente y a los votantes, lo que la gente expresa es que está muy cansada de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanto independentismo.
Y bueno, la gente quiere un cambio y el único partido capaz de cambiar las cosas en España es Vox. ¿Y qué diferencia habría de una Tarragona donde Vox tuviera un papel importante en su gobierno a una Tarragona como hasta hace un año donde... Bueno, mira, Vox para empezar, seguridad, limpieza, la misma diferencia que habría en toda España si gobernara Vox. O sea, las instituciones se dignificarían y bueno, el dinero de los españoles estaría en los bolsillos de los españoles y bueno, en Vox tenemos la misma política en toda la nación. Entonces la diferencia sería importante. Muchas gracias. De nada, un placer. ¿Tu nombre? Eric. Eric, ¿qué haces tú hoy aquí? Bueno, vengo a ver a un político, Javier Ortega, que creo que dice verdades como hace tiempo que no se decían en España y es necesario, sobre todo para los jóvenes. ¿Y qué esperas oír de él? Lo que muchos jóvenes hace mucho tiempo que no escuchamos en la política. Alguien que nos represente de verdad, que defienda la unidad y que defienda el futuro y la historia y la cultura española. Estamos en Tarragona. Tarragona requiere a alguien como Ortega Smith. ¿Hasta cuánto tiempo lleváis esperando a alguien, un partido como Vox? Pues mucho tiempo, sobre todo porque el socialismo en Cataluña se ha apegado, ya blanqueado al independentismo y por la ineficacia del Partido Popular, por no defender unos valores que llevamos mucho tiempo, sobre todo gente como que vino a Cataluña, de Andalucía, Extremadura, Murcia, a trabajar y desde el PSC no se defendió y desde el Partido Popular no tuvieron narices a dar la cara, hablando claro. ¿Vox es libertad? Vox es libertad, Vox es justicia. Porque defiende la igualdad entre todos los españoles, la igualdad real, no los beneficios para unos o para otros, sobre todo para la clase política. De nada. Se vuelve. Bienvenido, Javi. Hola. Bien. ¿Qué tal? Hola, Javier. Encantado. Venga, que vamos a empezar. Gracias a muchos. Venga.
muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a Luis, a Jordi, a Toni que ha venido de Lérida, a Jordi de Barcelona, todos nuestros jóvenes a los que voy a agradecer especialmente todo lo que habéis hecho todos estos días negros que hemos tenido que vivir en la Cataluña secuestrada que tenemos. Y bueno, y vosotros no solo sois el futuro, sois también el presente, y lo habéis demostrado estos días. Quiero pedir para ellos un fuerte abrazo porque no han parado ninguna noche de salir a defender las calles de Tarragona. No me voy a enrollar mucho porque no habéis venido a escuchar, que es a nuestro vicesecretario nacional de Juventud, Luis Felipe Ulecia, que bueno, a mí me encanta escucharlo, y voy a decir una frase suya que la tiene fijada en su Twitter, y luego ya os lo pasaré para que todos le sigáis porque es fantástico, que dice: siempre le digo a los jóvenes, estudiar y aprender vuestra historia, porque no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces yo esta frase, desde que la leí, se me quedó aquí, y no sé si os lo pensaba decir él, pero te lo he robado, Luis, ¿vale? Entonces nada, Luis, ahora lo conoceréis, ahora os hablará un ratito, y Javier, todos lo conocéis, no necesita mucha presentación, supongo que también vamos a hablar un poco de la Constitución, que es el día que estamos celebrando hoy, pero son ellos los que os van a hablar y no yo de esto, ¿vale? A mí ya sabéis que me tenéis cuando queráis y para lo que queráis. Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Está helado. Me viene muy bien la frase que ha utilizado Isabel, no estamos compinchados, pero me viene muy bien, porque quiero comenzaros hablando de un hecho histórico de la historia de España. A mí me gusta siempre empezar hablando de la historia de España. Estamos en diciembre de 1585, en la isla de Bomet. Ahí hay un tercio español de 5.000 hombres, están luchando en Flandes por conservar los territorios heredados de la gran nobleza, de la gran historia española. Enfrente está el comandante Olac, que quiere arrebatarnos esos territorios. El comandante Olac le pedía ayuda a su aliado francés, porque tenían miedo a enfrentarse a la mejor artillería del mundo en ese momento, que era la española, a la mejor infantería. Y el francés le dice una frase que representa muy bien lo que era España. Dice: no, 5.000 hombres, 5.000 infantes, son 5.000 hombres bien armados, son 5.000 caballos veloces, son 5.000 diablos. No pienso enfrentarme a los soldados españoles. Entonces, el capitán Olac inventa una estrategia que trata de sitiar a los españoles cercando, cortando los canales. Con unos barcos de bajo calaje, deja a los españoles sitiados. Y les dice: rendiros, porque ellos no querían enfrentarse a los españoles. Les dice: rendiros, os ofrecemos no combatir y recuperar o guardar vuestras banderas, porque en ese momento perder la bandera era lo peor que se podía hacer. Y el español, el capitán Bobdilla, le dice: antes muertos que capitular, antes muertos que echarnos para atrás. Entonces, sigan pensando, ¿qué podemos hacer para no enfrentarnos a los españoles? Porque no querían enfrentarse. Entonces vuelan los diques de contención de los grandes ríos que estaban en ese momento. Y los españoles se ven anegados por las aguas. Solo un pequeño monte, el monte Empel, se salva. Los españoles comienzan a cavar trincheras, porque en ese momento caía la noche, pero también caía la artillería del ejército invasor, del ejército enemigo. Entonces, en ese momento, la pala de un soldado español choca contra lo que él creía que era una roca. No era una roca, era una tablilla flamenca de la Inmaculada Concepción. En ese momento, todos los españoles, todos los soldados españoles, hacen un aparatoso altar y le rezan a la Virgen una salve. Y le piden su protección, porque esa noche se lanzarán contra las galeras holandesas. ¿Qué pasó en esa noche? ¿Qué pasó? Pues que misteriosamente, milagrosamente, las aguas se congelaron. Y esa noche los españoles cabalgaron
sobre los hielos congelados y ganaron la batalla. Y por eso quería empezar con esta anécdota histórica, porque vosotros, los jóvenes, vosotros los catalanes, vosotros los empresarios, las familias, en los colegios, en los institutos, en los comercios, estáis atrincherados como estaban atrincherados ese tercio español en el monte de Empel. Estáis atrincherados, luchando, sosteniendo, sobreviviendo, porque estáis sin alimentos, sin armas, estáis sin protección, porque os han abandonado. Pero vosotros resistís, y este es el ejemplo. Estar aquí hoy, en Tarragona, con un puñado de valientes, llenando, abarrotando este bar, con un montón de jóvenes dispuestos a defender la patria, es un éxito. Y vosotros tenéis que tomar el testigo de los tercios de Flandes. Vosotros tenéis que tomar el testigo de nuestra gran historia y seguir luchando por esa bandera, por esa historia, por esa España que tanto amamos. Y quería, después de esta intervención, solo hacer dos comentarios respecto al Día de la Constitución, antes de dejar a Javier, que es el que todos queremos escuchar. Por un lado, es un comentario que molesta mucho a los progres. España existía antes de la Constitución española. No esta, todas, incluida la de Cádiz. España no es la Constitución. España no es un conjunto de lenguas. España es mucho más. España es una patria que tiene una vocación universal, algo mucho más grande. Y la Constitución está ahí, por supuesto, porque es un armamento jurídico que sostiene el Estado, que garantiza la igualdad de todos los españoles, que garantiza la separación de los poderes. Pero España va mucho más allá de la Constitución. Y vosotros tenéis que defenderlo, porque la Constitución pasará como han pasado muchas constituciones, pero España prevalecerá. Y en segundo lugar, por supuesto que Vox quiere cambiar la Constitución, por supuesto, como todos los partidos, que no se engañen, todos quieren cambiar la Constitución, porque todos tienen una visión. Pero a Vox nadie le va a dar lecciones de garantizar, de salvaguardar la Constitución. Porque cuando la Constitución dice que se fundamenta la indisoluble unidad de la nación española, ha tenido que ser Vox el que ha parado el golpe de Estado y ha metido a los golpistas en la cárcel. Cuando la Constitución dice en el artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley, con independencia de nuestro sexo, de nuestra religión, de nuestra raza, ha tenido que ser Vox el que diga que esa ley de violencia de género es una ley que rompe esa igualdad de todos los españoles. Ha tenido que ser Vox el que diga que el sistema fallido de las comunidades autónomas viene a generar división, que vosotros, por nacer aquí, en Cataluña, tenéis distintas oportunidades para acceder a la universidad o a la carrera de vuestros sueños que un gallego, o que un andaluz, o que un asturiano. Por eso Vox, por ejemplo, propone una única prueba de acceso a la universidad. Por eso Vox propone un único sistema de sanidad con una tarjeta única. Por eso Vox no va a soportar lecciones de constitucionalismo, mucho menos de los etarras o de los independentistas, pero mucho menos de aquellos que prefieren dar sus votos a los neocomunistas de Podemos antes que un partido constitucionalista y español como Vox. Así que yo os pido, porque decía Cicerón, que todo aquello que nos aplaude termina por olvidarse. Un fuerte aplauso para todos vosotros que sostenéis y garantizáis la unidad de la patria en estos territorios tan complicados. Muchas gracias. Las cosas del directo que a veces pasan. Me he olvidado de dar las gracias a alguien que ha estado aquí todo el día con nosotros, celebrando todo el día este gran día, el Día de la Constitución, en nuestra concentración, en la única plaza de Cataluña que conserva el nombre de Plaza de la Constitución. Ya sabéis que ahora todas se llaman 1 de octubre. Entonces ha sido Iván Vélez, que es presidente de la Fundación de la Defensa por la Nación Española. Tiene mucho mérito y quiero agradecérselo además especialmente porque es que lo contacté ayer con él y ha hecho el esfuerzo de dejar a su familia, dejar sus obligaciones y estar aquí con nosotros todo el día. Entonces voy a pedir un aplauso muy especial para él y por toda la labor que está haciendo por España. Ahora ya es el momento que todos estáis esperando. Va a intervenir Javier Ortega y, bueno, ¿qué tengo que decir de él? Que ya no sepáis. O sea, esperamos que
hable como siempre lo hace, con claridad, con determinación y bueno, es que no sé, no tengo forma de presentarlo, exacto, queréis verlo, exacto. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. Fijaros, Luis ha empezado hablando, yo no sabía de qué os iba a hablar, pero ha empezado a hablar de un hecho histórico que a mí me apasiona y que además, después de muchos años, pues he tenido la oportunidad de estar allí pisando el terreno en Empel hace 4 días, en Holanda. Y fijaros, me gustaría hoy, en el Día de la Constitución, hablar, enlazando con el hecho histórico al que se ha referido Luis, hablar a los jóvenes, para que entiendan por quién luchamos. Es muy importante entender por quién luchamos, porque si tienes claro por quién luchas, merece la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hagas. Se estaba refiriendo Luis a un hecho histórico, y hay una frase, la del maestre de campo, cuando le vienen, como Luis nos contaba, a pedir la rendición de las tropas. Situaros por un momento en aquel hecho, 4 días metidos en el fango, con los diques de los ríos rotos. Yo os aseguro, tengo un catarrazo que da prueba de ello, del frío y la humedad que hace en esa zona de Holanda. Imaginaros 3-4 días con el bombardeo continuo sobre tu posición, una pequeña isla rodeada de agua y barro. Imaginaros a tus compañeros desangrándose al lado sin un hospital. Imaginaros los jóvenes que veis películas. Por un momento, imaginad estar vosotros allí. Imaginad los cañonazos de más de 200 barcazas por los ríos de los holandeses machacando la posición. Hambre, frío, dolor, muerte, desesperación. Y se acerca el momento en el que les dicen: os permitimos capitular, os permitimos salir de la isla, no os vamos a matar, os vamos a dejar si os marcháis, si abandonáis esta zona, si arriáis vuestras banderas, si os rendís, ya sabéis, volveréis a vuestra casa, con vuestras familias, con el calor del hogar, podréis curar vuestras heridas, podréis enterrar a vuestros muertos, pero tenéis que rendiros. Y aquí viene esta frase impresionante. Los infantes españoles prefieren la muerte a la rendición. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Eso solo lo dice un infante español. ¿Y por qué os hablo de esto a los jóvenes? Porque me diréis, eso es el pasado. Eso fue hace muchos siglos. Pues yo os aseguro que no. Que esos mismos infantes españoles hoy existen. Yo anoche a las 3 de la mañana regresaba a Madrid de estar en el corazón de la infantería española. Anoche estábamos en la cena de gala en la Academia de Infantería de Toledo con más de 700 jóvenes infantes españoles, cadetes, jóvenes como vosotros, que han decidido poner su vida, su trabajo, su servicio y su vocación al servicio de España a través de las armas. Son cadetes de la infantería. Todos ellos muy pronto serán tenientes que se pondrán al mando de tropas españolas en los más diversos lugares de España y en los más diversos lugares del mundo. Yo tuve la oportunidad durante toda la noche de hablar con cientos de ellos, porque otra cosa no hice, hacerme fotos, charlar con ellos, y os aseguro que esos chavales, esos jóvenes, tienen el mismo espíritu y la misma vocación que aquellos infantes que estaban en Empel. Es verdad que sus uniformes son distintos, ya no llevan el morrión, ya no llevan la espada, ya no llevan arcabuces, ya no llevan picas, llevan sus fusiles, llevan pistolas y llevan uniformes mimetizados, pero el espíritu es el mismo, y lo más importante, y es a donde quería llegar, luchan por defender lo mismo. Y eso por lo que luchan, eso por lo que se preparan para ser grandes profesionales, para defendernos a todos y cada uno de nosotros cuando las cosas vengan mal, esos lo hacen por amor a España. Y ese amor a España no les ha surgido porque sí, porque un día abrieron la página de un libro, leyeron un pasaje y fue suficiente como para
generarle su vocación. Eso es de lo que tenemos que hablar hoy en el Día de la Constitución. Nadie muere defendiendo una norma jurídica. Nadie muere defendiendo unos artículos. Nadie muere defendiendo un escaño. Que no nos engañen. Una Constitución es una norma jurídica. Mejor o peor. Evidentemente la nuestra es muy mejorable. Pero también tiene principios, alguno de ellos se ha referido Luis, como aquel del artículo 2 de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, que es sobre la que se fundamenta la Constitución. Sin nación no hay Constitución. Sin nación política, histórica, económica, social, sin generaciones no hay normas jurídicas, no hay Estado de Derecho, no hay nada más que un papel que no merece la pena defenderlo. Esta mañana estábamos en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Y es lamentable ver pasearse por los pasillos a quienes odian a España, a quienes no solo no están dispuestos a defenderla, a los que llamaríamos cobardes o traidores, es que son auténticos y declarados enemigos de la nación. Es que quieren destruir la nación, quieren acabar con un proyecto común a lo largo de la historia, a lo largo de siglos, la suma de millones de gotas de sangre que se han derramado defendiendo este territorio, defendiendo nuestra cultura, defendiendo nuestra libertad, defendiendo el derecho a poder hablar español hasta en el último punto del territorio y más allá, plus ultra, en el último lugar del mundo. Ese derecho a sentirte orgulloso de lo que han hecho tus padres, de lo que han hecho tus abuelos, los abuelos de tus abuelos. Ese derecho a poder conocer los pasajes de nuestra historia y a poder decir si te gustan o no con libertad, a poder juzgar nuestra historia con libertad y no a que te impongan una determinada parte de la historia y además tergiversada y además siempre la misma y además siempre queriendo utilizarla para enfrentarnos a los españoles. ¿Y qué os voy a decir aquí, en estas queridas tierras catalanas? Porque en aquellos infantes de Empel había muchos catalanes. También había vascos, castellanos, andaluces, gallegos, extremeños. Y ninguno de ellos ponía en duda que estaban en la misma trinchera defendiendo lo mismo. Y ninguno de ellos dudaba que por encima de sus muy justificadas, muy razonables y muy defendibles peculiaridades, hablar catalán, hablar vasco, vivir en una zona de España, tener una tradición, tener una gastronomía, tener unos bailes regionales, tener unas determinadas características, ninguno de ellos, absolutamente ninguno, dudaba en ningún momento de que defendían a una misma nación. Y yo quiero insistirle a los jóvenes que cuando hablen de nación, que cuando oigan hablar de España, que cuando vean una tela roja, gualda y roja, no están viendo una tela y no están hablando de una palabra bonita poéticamente. Cuando hablamos de la nación y de los símbolos que la representan, nuestra bandera, nuestro himno, la corona que representa a la nación, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Estamos hablando de los que nos precedieron y de los que vendrán después. Eso es una nación. Hay algunos que crean naciones porque creen que pintan en un trapo de colores. Esos sí que son trapos y no representan a ninguna nación. Una nación es algo muy grande. Una nación es la voluntad diaria de millones de personas dispuestas a luchar por un mismo proyecto a lo largo de la historia. Y eso os diría que solo está escrito en un sitio que no es de papel, en un sitio que no es una película. Eso está escrito en el ADN de nuestras venas. Eso está escrito en la genética que heredamos de nuestros padres. Por eso, cuando algunos nos dicen, ¿y estos jóvenes, tan jóvenes, con 13, 12 años, cómo puede ser que se sientan tan orgullosos cuando oyen el himno nacional, cuando oyen la bandera? Pues mirad, permitidme el símil, es algo así como cuando un bebé recién nacido es cogido en brazos por su madre y al ponerle junto a su pecho escucha el latido del corazón de su madre. Prácticamente no la ha conocido, no ha hablado nunca con ella, no sabe cómo es, no sabe qué gustos tiene, pero algo le dice que esa madre es quien le ha protegido, quien le ha dado la vida y quien va a intentar que su futuro
pueda seguir desarrollándose. Pues eso es lo mismo que sienten estos jóvenes, aunque no lo sepan. Es lo mismo que sentimos cada uno de nosotros cuando oímos hablar de España. Hay algo que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero ese algo es lo que nos hace sentirnos seguros, porque hay una patria. Esa de la que algunos pueden prescindir, porque tienen dinero para que cuando las cosas están mal, coger un avión y largarse a otro lado. Esos que siempre tienen padrinos y amigos económicos o amigos políticos. Pero los que solo tenemos la nación, sabemos que cuando las cosas se ponen mal, quien está a nuestro lado son compatriotas codo con codo. Eso me lo decían en Murcia, cuando en las últimas inundaciones veían allí codo con codo los agricultores a otros compatriotas, que sí, vestían un uniforme caqui y eran de la UME, o vestían un uniforme azul y eran de la Policía Nacional, o un uniforme verde y eran de la Guardia Civil, o no vestían uniforme y eran del pueblo de al lado, pero se sentían parte de una nación, porque sabían que esos problemas comunes estaban siendo compartidos por muchos otros compatriotas que los hacían como propios. Por eso cuando algunos nos dicen, es que el problema de Cataluña, no hay ningún problema en Cataluña. No hay ningún problema en Cataluña. Si lo hay un problema en España, porque nos afecta absolutamente a todos los españoles. Y por eso cuando nos dicen dónde se puede estar mejor un 12 de octubre o un día 6 de diciembre, pues precisamente en aquellos lugares donde algunos más cuestionan que somos parte de una nación, en Cataluña, en el País Vasco, y ahora desgraciadamente también en Galicia, en Baleares, en todos aquellos lugares donde el odio, el resentimiento y detrás también, como sabéis, el interés económico ha hecho que algunos se quieran convertir en reyes de taifas a base de pisotear nuestra historia. Eso es lo que venimos a decir cuando venimos a homenajear a una Constitución. No homenajeamos una norma jurídica, que les quede muy claro. Venimos a decir que queremos que el ordenamiento constitucional sea la garantía de lo que actualmente no es. La garantía de nuestra unidad como nación. La garantía de que podamos hablar español en cualquier parte del territorio. La garantía de nuestra libertad de educación para poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestros valores. Y de acuerdo con la lengua, y de acuerdo con las costumbres, y de acuerdo con la voluntad de los padres. El derecho a poder defender a España. El derecho a poder tener un trabajo digno. El derecho a que los recursos públicos se gasten en el interés público y no en la corrupción o en el interés privado de unos pocos. El derecho a poder disfrutar en libertad y en cualquier parte del territorio de España. El derecho a reconocernos como parte de una nación. Eso es lo que queremos reivindicar. Por tanto, no es en sí un día de fiesta. De fiesta sería si esa Constitución no fuese más que el reflejo de una realidad. Tristemente hay muchos principios en la Constitución, pero desgraciadamente pocos se cumplen. Yo recordaba esta mañana en el Congreso, por ejemplo, el artículo 14. Un artículo creo que debería ser indiscutible. Casi diría que debería estar repetido en todas las constituciones. Aquel que dice que los españoles somos iguales en derechos y obligaciones sin que pueda prevalecer ninguna distinción por razón religiosa, por razón de opinión política y, atención, por razón de sexo. Y resulta que tenemos leyes de ideología de género que ya nos dividen en unos derechos u otros, en unas protecciones u otras, dependiendo de si somos mujeres casadas con una pareja heterosexual o con una pareja homosexual, de si somos madres, si son madres o si son hijas, o si somos hombres. O nos dice que somos iguales en derechos y obligaciones, pero resulta que la ley no se aplica por igual. No es lo mismo el ciudadano de a pie que el político corrupto, que rara vez ve en la calle y rara vez paga sus penas en el sentido de devolver hasta el último euro de lo que ha robado. Esa Constitución que nos dice que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, pero todos hemos visto cómo, dependiendo de si estás o no en el llamado estado del bienestar de los partidos políticos, puedes beneficiarte o no de las mismas oportunidades. Esa España que tantas veces hemos dicho que es la España que madruga, la España que trabaja, la España del campo. Y hablando de esto del campo, me viene a la memoria uno de los comentarios que me hicieron uno de los cadetes. Se acercó un cadete
y me dijo precisamente: mis padres son de aquí, de la provincia de Toledo. Mis padres trabajan en el campo y yo quiero agradecerles a ustedes, a los de Vox, que son el partido que se ha acercado al campo. Son el partido que se ha preocupado por esa gente que cada mañana a las 6 de la mañana, haga frío o calor y hasta altas horas del día, está trabajando por sacarle a la tierra lo mejor, pero que luego ve que el producto se ve en los mercados devaluado, porque nuestras fronteras desde el punto de vista comercial no están protegidas, porque entran productos del extranjero sin ningún control sanitario, productos que vienen de países donde la mano de obra es tan barata que pueden pasar unos productos que tal vez tienen mucha peor calidad que los nuestros, pero que inundan nuestros mercados. Y este joven cadete decía: mi familia es una familia de campo, toda mi familia, el pueblo en el que vivo, y yo les agradezco que ustedes defiendan al campo. Y esto, la verdad, me pareció emocionante, porque él no venía a decir gracias por defender a las Fuerzas Armadas, que es en lo que está él, sino gracias por defendernos a esa otra España olvidada. Esa Constitución que habla de grandes declaraciones de derechos, pero que, como tantas veces hemos repetido, es una relación formal de derechos, pero no real. Y además que se olvida de algo importante, y esto también me gustaría dirigirlo especialmente a los jóvenes. Basta ya de estar hablando siempre de reivindicación y de derechos. No existe un solo derecho, y esto Luis lo sabe bien, y todos los que hayáis pisado una facultad de Derecho. No existe un solo derecho si no lleva correlativo una obligación. Usted me dice: yo tengo derecho al trabajo, y yo le digo: sí, pero cuando tiene el trabajo tiene tiene la obligación de trabajar y de cumplir con su puesto de trabajo, y no de llevar a cabo un absentismo laboral. No, es que yo tengo derecho a opinar lo que quiera. Sí, pero también tiene usted derecho a tiene la obligación de respetar a quienes no piensen como usted. No, yo es que tengo derecho a poder hablar lo que quiera. Bien, usted podrá hablar lo que quiera, pero también tendrá la obligación de conocer la lengua común de todos los españoles para que nos podamos entender. Y así podríamos ir viendo uno a otro que cada derecho tiene un correlativo después. Y eso es lo que en el fondo se llama Estado de Derecho, eso es lo que se llama en definitiva un equilibrio, una justicia. Queridos amigos, este es el mensaje que tenemos que trasladar en un día como hoy. El mensaje de que lo importante no es una norma jurídica, que es necesaria, y os lo dice un abogado, que es necesaria, que es imprescindible, que hay que mejorarla y que hay que reformarla. Lo importante es saber qué representa, o qué protege, o qué regula esa norma jurídica. Y esa es la nación, y eso es por lo que estamos luchando, y eso es por lo que aquí estáis luchando en Cataluña, para intentar evitar que una parte de los españoles, que desgraciadamente se ha puesto de espaldas a sí mismos, porque lo primero que hacen los separatistas, mal llamados independentistas, porque independencia solo la tiene aquel que tiene derecho por haber sido antes independiente o una nación, los separatistas, los rupturistas, los que nos quieren dividir, en el fondo se han dado la espalda a sí mismos, han renegado de su propia familia, de su propia historia, de su propia nación, y han querido crear una ficción, hablando de no sé qué nación catalana, de no sé qué nación vasca, de no sé qué países catalán, que no han existido nunca, y ellos lo saben, pero les da igual, porque si de algo se caracteriza el separatismo, es precisamente de que no se basa en la verdad, sino en la mentira. La mentira económica, ¿os acordáis? El España nos roba. El España nos roba mientras que los que tenían a su lado, los Puyol y compañía, se lo llevaban en sacos de plástico a Andorra. El España nos roba. El Madrid que decide, cuando ellos han aplicado una política absolutamente centralista dentro de Cataluña, centrándolo todo en Barcelona y todo en sus instituciones. Esos supuestos, esas mentiras de los derechos de autodeterminación, que saben que no existen, que no están reconocidos ni en la Constitución ni en ningún tratado internacional, ni por Naciones Unidas ni por nadie. Pero al final esa mentira a ellos les da igual, y ya lo vimos en el juicio contra los golpistas, negaban la realidad, se hacían las víctimas, eran los policías de la OIP los que les agredían, cuando todos veíamos que gritaban gente de Pau, mientras que daban patadas por abajo e insultaban. Es esa gran mentira, esa gran falacia que van alimentando a lo largo de la historia, mintiendo en la educación, pintando mapas de países catalanes que no existen, engañándoles sobre la historia, mintiendo con héroes españoles.
como Rafael de Casanova, que murió gritando, o no murió, perdón, se rindió con aquel bando en el que decía por España, por el rey español, luchando por una de las dos dinastías, en Liza, pero al final por dinastías españolas, pues lo convierten en un héroe del separatismo. Y así tantas y tantas mentiras, como el criminal de Compáis, que debería estar en todos los libros de los mayores criminales de la historia, 8.000 fusilamientos, y le ponen calles, precisamente delante del Tribunal Superior de Justicia. Esa mentira histórica tan aberrante, esa barbaridad de estos pseudointelectuales, que al final, cuando les escuchas hablar, cuando les ves, Junqueras, el otro, no pasan de ser unos mediocres que en la vida real no serían nada, pero se alimentan, se retroalimentan con todo esto. En definitiva, queridos amigos, lo primero que quiero es daros las gracias porque estáis aquí, porque seguís manteniendo como aquellos infantes de Empel que le rezaron a la Inmaculada, pero que tenían fe, sobre todo tenían fe en sí mismos, en que no se iban a rendir jamás. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, que los españoles, cuando nos lo hemos propuesto, hemos sido invencibles. Y esto que parece ahora, para muchos, algo tremendo, que nos va a sobrepasar. Algunos piensan que los separatistas tienen demasiada fuerza. Pues tenéis que saber que eso fue lo primero que nos dijeron cuando pusimos la primera querella. ¿Qué íbamos a hacer 3 abogados contra todo el aparato de la Generalidad? ¿Qué íbamos a hacer contra la fuerza de quienes tenían nada menos que los presupuestos de la Generalidad, quienes llevaban 40 años de poder, quienes tenían a los Mossos de Escuadra bajo su dirección política? ¿Qué íbamos a hacer nosotros, 3 abogados de un pequeño partido, que no teníamos ni un diputado, pero ni un diputado autonómico? Teníamos 2 pequeños alcaldes en 2 pueblos perdidos. ¿Qué íbamos a hacer? Pues nosotros pensamos, vamos a vencerles. Vamos a vencerles porque creemos que es posible. Porque tiene que ser posible. Tal vez no era un planteamiento muy racional, era como el David contra el Goliat, pero en el fondo tal vez es que ese ADN que llevamos en las venas nos estaba diciendo en una voz lejana que venía del pasado: no os rindáis. No os rindáis y ganaréis. No os rindáis porque sois mucho más fuertes de lo que os creéis. No os rindáis porque esos 25 que un día decidimos la locura en una mesa de poner unas siglas, llamarlas Vox y decir que le íbamos a dar, fijaros qué ilusos, ¿no? Que le íbamos a dar voz al pueblo español. ¿Dónde íbamos a llegar? No teníamos presupuesto, éramos 25. ¿Quién iba a pensar, no? Hoy somos 53.000. Hoy tenemos 52 diputados, nada menos que en el Congreso de los Diputados, 3 eurodiputados, estamos en 10 parlamentos autonómicos, en 500 ayuntamientos, tenemos 3 senadores, estamos en los medios de comunicación todos los días y nuestra voz cada vez es más fuerte. Pues no es ningún milagro, o sí, pero al final no es más que una palabra que se repite siempre. No os rindáis. Esa es la palabra clave. Si los españoles, y cada vez somos más, tenemos claro que somos españoles, ya pueden empezar a correr los separatistas, los proetarras, los traidores, los podemitas, los Pedro Sánchez, los corruptos, ya pueden empezar a correr, porque les vamos a sacar a gorrazos de las instituciones y vamos a hacer que de una vez por todas sentirse español sea cotidianamente normal y sentirse orgulloso de tener unos políticos y unos representantes que de verdad te representen sea lo normal, y hacer que las instituciones de verdad representen a los españoles y que allí en el Congreso de los Diputados se hable de los problemas que afectan a España y no de estar soportando a una colección de individuos que lo que vienen es a insultar a los españoles, a amenazarnos, a intentar romper nuestra unidad, a pisotear nuestras leyes. Esa es lo que vamos a conseguir en muy poco tiempo. Así que hoy día 6 de diciembre les decimos: cada día que pasa tenéis un día menos en esa fiesta, en esa locura a la que os habéis embarcado. Pero os vamos a derrotar, y os vamos a derrotar por 3 razones. 1, porque tenemos razón. 2, porque no nos rendimos. Y 3, porque la historia ya ha demostrado que los españoles, cuando de verdad nos proponemos algo, siempre lo conseguimos. Muchas gracias. ¡Viva Cataluña! ¡Y viva España!
Bueno, chicos, Luis y Javier se han prestado por si queréis hacerles alguna pregunta, alguna consulta, hoy que los tenéis aquí tan cerquita, como siempre me las hacéis a mí y ahora tenéis la oportunidad de hacérselas a ellos, pues que mejor, ¿no? Entonces, si me vais levantando la mano, ¿sí? Es tremendo. Hola, ¿de dónde salió el nombre de Vox? Era un día 12 de octubre del año 2013. Veníamos de Barcelona en el AVE y veníamos pensando, bueno, pues que había que montar un partido político. Ya lo habíamos hablado unos días antes en Madrid, y en aquel tren, que íbamos 4 personas, sobre una servilleta de la cafetería empezamos a poner nombres, a ver qué se nos ocurría, cómo podría llamarse, ¿no? Pues decíamos, pues no sé, pues no me acuerdo ahora, pero si sacaron 10 o 11 nombres, ¿no? Y de repente alguien dijo, hombre, tendría que ser algo que nos recordase, porque en el fondo lo que queríamos era algo que le diese voz a los españoles. Decíamos, tenemos que ser el altavoz de los españoles, tenemos que ser el micrófono, tenemos que ser la tribuna de los españoles, tenemos que ser los representantes. Y en un momento dado alguien dijo, tenemos que ser la voz. Y dijo, hombre, ¿y si en vez de voz le llamamos Vox en latín, para darle un carácter así un poco más clásico, ¿no? Porque sabéis que nuestra civilización occidental pues se basa al final en la filosofía griega, en el derecho romano, y en el humanismo cristiano. Dijimos, pues oye, Vox es la voz en latín, y el español viene del latín. Bueno, pues llamémosle Vox, la voz de los españoles. Y luego el verde, dijimos, tiene que ser la esperanza. Los españoles tienen que recuperar la esperanza. Y además, para que se fastidien los pseudo ecologetas, pues dijimos, vamos a ponerlo en verde para quitarle el color verde. También es verdad que el resto de los colores ya estaba cogido, el rojo de los rojos, el azul de la derechita cobarde, el naranja de la veleta, el morado de los comunistas, y dijimos, pues verde, verde de la esperanza y verde del campo español. ¿Podrías explicar un poco qué pasó en Gibraltar al final? Al final pasó que la bandera se quedó allí y se la quedaron, porque no podíamos nadar con ella, porque pesaba 40 kilos y nos hubiéramos hundido. Pasó que detuvieron al presidente nuestro, a Nacho Mínguez, durante 10 días y un juicio donde también detuvieron a nuestro abogado, Pedro Fernández. Y pasó que Picardo le dijo a Pedro Fernández, tú eres de la banda de la Smith, y ahí seguimos, en ese rifirrafe. Nosotros le tenemos denunciado en la Audiencia Nacional por un delito que está admitido a trámite de detención ilegal y torturas, por el trato inhumano que tuvieron contra el presidente de Vox y contra nuestro letrado. Y quedó que tenemos una espina clavada en el corazón de los españoles. Hay quienes os dirán muchas veces, eso no es más que una roca. Bueno, eso no es más que una roca, pues que alguien coja un clavo y se lo clave en la mano. Y yo le diré, bueno, no es más que un centímetro de tu cuerpo, total, ¿qué más te da? Es una ofensa y es una ocupación de una nación extranjera sobre una parte de nuestro territorio. Y yo siempre pongo este ejemplo, si no es más que una roca, pues midamos lo que tiene de superficie y nos vamos a Londres y cogemos el mismo trozo, exactamente el mismo trozo, y les decimos, ¿qué más os da? Si es que son pocos metros, ¿no? Nadie está dispuesto a ceder una parte de su territorio, sobre todo cuando es una cuestión de dignidad. Además de otras cuestiones muy importantes. Si fuera una roca sola llena de monos, el problema es que también está llena de piratas. Piratas que hacen una competencia desleal brutal contra la línea de la Concepción, es decir, que tienen arruinado toda esa parte del sur, que además trafican con droga, que además es un foco de más de 30.000 empresas de blanqueo de capitales, es decir, de delincuencia internacional que tiene allí sus cuentas, y como tantas informaciones han salido, también partidos políticos como el PNV tienen sus cuentas allí, o sea que fruto de la corrupción política también. Por tanto, es un enclave que no es solo una roca rodeada de agua, un istmo rodeado de agua,
es que también es un núcleo de corrupción y de contrabando, y además que hace muchísimo daño a la economía de la zona, que la tiene arruinada. Por tanto, es algo por lo que no vamos a renunciar nunca. El plan que nosotros proponemos es el de reactivar económicamente toda la zona de la línea de la Concepción, favoreciendo que las empresas se instalen allí, con parques tecnológicos, con parques empresariales, generar una competencia tan brutal de economía y de puestos de trabajo, que ningún español se sienta en la terrible necesidad de ir a trabajar a Gibraltar, y cuando eso lo tengamos, cerrar la verja y que les cueste una fortuna, que no reciban agua, que no reciban luz, que no puedan sacar sus basuras, que no reciban tierras y piedras que siguen echando sobre nuestros mares, iniciar una auténtica batalla nuevamente, porque la batalla judicial ya la ganamos en los tribunales, la batalla internacional en Naciones Unidas en los años 60 nos dieron la razón, dijeron que era un territorio que debía ser descolonizado, pero ahora hay que llevarlo a la práctica y hacerle a Gran Bretaña tan costoso, tan caro, y ponérselo tan difícil cada vez que quiera un acuerdo con España, cada vez que quiera un acuerdo internacional, que termine diciéndole a Picardo: mira, vete a buscar trabajo a otro lado, porque esto lo vamos a devolver. Sí, precisamente. Bueno, buenas tardes, con permiso de Javier. Dos preguntas, Luis Felipe, te quería hacer yo. ¿Por qué entraste en Vox y por qué sigues en Vox? ¿Y no te has ido a otro partido, a la derechita cobarde o a otro? ¿No te has fichado otro? Bueno, muchas gracias, Isaac. El motivo de... La primera no la sé, pero la segunda, si se va lo mato. Cualquiera se va. No, pero... La segunda, empiezo por la segunda, que está enlazada con la primera, porque aquí estamos por convicción, por principios, por valores, por ideas. Los otros partidos no, están por dinero, por poder, por intereses. Entonces, uno de Vox, que verdaderamente sea de Vox, oye, habrá gente que nos la ha colado, ¿no? Y venía aquí a por una cosa, y cuando se ha dado cuenta que esto no era otro partido, se ha ido. Pero uno de Vox no se irá nunca, salvo que Vox cambie. El día que Vox cambie, yo os pido a todos vosotros que os vayáis. Y se lo digáis a Javier y a mí y a todos. Oye, habéis cambiado, nos habéis decepcionado, nos habéis traicionado. Pero es que ese día ya no será Vox, será otra cosa. Será un PP2, un Ciudadanos 2, un Partido Socialista 2. Entonces por eso no me he ido. ¿Y por qué entré en política? Pues por la sencilla razón de por la que entró Javier, o Santiago, o Rocío, o vuestra presidencia provincial, o tantas y tantas personas. Porque llevábamos demasiado tiempo votando con la nariz tapada, llevábamos demasiado tiempo viendo como nuestra querida patria estaba siendo expoliada, cuando llevamos demasiado tiempo viendo cómo los poderosos se lucraban, se enriquecían, se hacían más poderosos, y la gente que lo pasaba mal, la gente corriente, las familias, las personas que lo pasan mal, las personas con dependencia, la gente que no llega a fin de mes, los ancianos, la gente que de verdad importa, seguía pasándolo mal y cada vez iba peor. Entonces yo decidí dar el paso a la política porque apareció Vox, porque había muchos partidos, pero no me sentía representado. Y es importantísimo a los jóvenes, y os lo digo siempre, cuando uno da un paso a la política, tiene que darlo para llevar a cabo, llevar a término una serie de principios, de ideales, de ilusiones. Si no hay un trabajo previo, no podéis dar el salto a la política. No podéis dar el salto a la política a verlas venir. Tenéis que tener unas ideas. Oye, yo entro a la política, en mi caso, para defender a las familias, pilar básico de toda la sociedad, célula básica, donde se aprende el respeto a los mayores, el amor a la patria, el respetar a los que lo pasan mal. Ahí es donde se aprende. Entré por la defensa de la vida. Oye, no hay cosa más grande, más honesta, más, como dicen los progres, ¿no? Progresista, quizás se podría decir, que defender a los que lo pasan mal, a los más débiles. No hay nadie más débil que un niño no nacido en el vientre de su madre, y en contrapartida un anciano, en el final de su vida, cuando su luz se apaga. Esos teníamos que proteger. Y por eso decidí el salto a la política. Algunos de vosotros lo haréis por la defensa del campo, por la defensa del Estado-Nación, como todos, ¿no? Otros tenéis la economía. Cada uno tiene sus principios, sus ideales, sus puntos fuertes, por lo que ha vivido, por donde ha nacido, por su familia, por sus ilusiones, por sus estudios, abogados, economistas, historiadores, filósofos, científicos, lo que sea. Pero hacerlo por convicción. Si venís a la política a ganar dinero, acabaréis fracasando. Entre otras cosas, yo lo he visto,
porque se invierte muchísimo tiempo. Y el tiempo que yo he invertido viajando con Javier, no lo he invertido estando, por ejemplo, con mi padre. Y ese tiempo, cuando mi padre se ha ido, no lo voy a recuperar jamás. Y solo merece la pena si ese tiempo se ha invertido en algo más grande, que es España. Si no, fracasaréis y acabaréis fracasando y yéndoos de la política a otro sitio porque habéis fracasado. Bueno, si no, vamos sin micro. Buenas tardes. En primer lugar, dos cosas. En primer lugar, felicitarte por la dedicación y el trabajo que estás haciendo tú y todo el equipo, porque soy digno de admiración. En segundo lugar, si habéis puesto ya la demanda sobre las votaciones estas que hubo, el choque formaron la banda esta. Hay un precedente de un compañero que está aquí, que fue fundador en Reus de Vox, puso una demanda judicial en el TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se pronunció en el tribunal a favor de él para que votaran los del ayuntamiento de Reus, que hicieron lo mismo, formaron esto de siempre, y hubo que repetir las votaciones. Tengo aquí la demanda, si os vale para algo, en la que vaya a poner como precedente. Yo creo que habrá jurisprudencia, ¿no? Es un acto tribunal. Si conocen mejor que yo esto, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, y esta semana, como ha sido lo de la cumbre del medio ambiente, me gustaría saber qué posición adopta respecto a todo esto del cambio climático y si tenéis alguna medida para bajar las emisiones de CO2. Muchas gracias. Bueno, le voy a contestar porque ya he hecho la pregunta, aunque en teoría estamos dejando que la pregunta la hagan aquí los más jóvenes, pero no hay problema. No sé si se refiere a la cuestión no lo he entendido bien, de la cuestión del acatamiento fraudulento que han hecho algunos diputados diciendo pues que por imperativo legal acatan, pero que luego reivindican. Bueno, nosotros hemos interpuesto de momento un recurso ante la propia mesa del Parlamento, lo hicimos el mismo día por la tarde, así que fijaos cómo se trabaja ahí, para que digan que no, nuestros compañeros de los servicios jurídicos a toda velocidad en el Congreso de los Diputados, reivindicando que había un fraude en el acatamiento a la Constitución, porque como dijo una sentencia del Tribunal Constitucional, desvirtuaba totalmente el acatamiento. Nosotros somos partidarios de que haya una única fórmula, ¿no? Si juro o no juro, incluso aunque tuviéramos que renunciar a esto que nos gusta tanto de por España si juro, pero el problema es que el tribunal vino a decir que bueno, podía haber fórmulas más imaginativas siempre y cuando al final quedara claro el acatamiento a la Constitución. Y por eso muchos decían chorrada integral y luego por imperativo legal si prometo o si juro. Otra cosa son aquellos cuyo acatamiento queda desvirtuado cuando es imposible que estés acatando la Constitución, cuando en tu fórmula introduces la destrucción de la Constitución, por ejemplo, hablando de la República Catalana, o hablando del 1 de octubre, o hablando de los supuestos presos políticos. Por tanto, lo hemos recurrido en función de lo que resuelva la mesa. No tenemos mucha esperanza, la verdad. Estudiaremos las vías judiciales, contenciosas administrativas y demás. Y con respecto a la copia de la sentencia, si se la dejas a nuestra presidenta, estaremos encantados, ya la tienes, estaremos encantados de estudiarla por si nos sirve. Así que muchas gracias. Con respecto a lo del cambio climático, no sé si prefieres contestar, Luz. Mira, el cambio climático yo no entiendo muy bien qué es. Yo sinceramente, yo le llamo el camelo climático, porque hace unas décadas estábamos aterrorizados, bueno, querían aterrorizarnos, hablando del enfriamiento global. No sé si os acordáis de estas frases. Esto era terrible. Podéis buscar la hemeroteca porque es muy divertido. Tú lo buscas, pero estoy hablando de hace 15 años, 20 años. El planeta se iba a congelar. Nos íbamos a congelar. O sea, el hielo iba a cubrirlo todo, la nueva glaciación, los mamuts por ahí, todo el mundo congelado. Luego de repente pasó algo. Y es que les fastidiaron el discurso, porque decidió haber unas olas de calor terribles. Y entonces decían, bueno, pues esto más que nada lo que se está es achicharrando. Entonces cambiaron el calentamiento global. Ahora nos íbamos a quemar. El sol nos iba a derretir a todos, se iban a fundir las vías del tren y nos íbamos a quedar aplastados.
Y claro, tampoco funciona porque de repente empezaba a hacer mucho frío y de repente mucho calor y de repente subía al mar y de repente no bajaba. Y entonces estos individuos que viven de todo esto, que montan sus grandes cumbres, en las que van, como sabéis, a una humilde pensión de carretera donde se alojan, suele tener 5 estrellas, suelen viajar en aviones de primera, suelen pasárselo en grande, en comilonas, en festejos, y cobran un pastizal por cada conferencia que dan. Y dijeron, pues mira, ya para no equivocarnos, ni frío ni calor, cambio climático, va cambiando, depende, va cambiando. Nosotros lo que decimos es que hay que hablar en serio de estas cuestiones, no hacer frivolidad. Claro que nos preocupa la protección del medio ambiente, un medio ambiente sostenible, un entorno saludable. Claro que nos preocupan los ríos contaminados, claro que nos preocupan esas gigantescas masas de plásticos y basuras que flotan por los océanos. Claro que nos preocupa la degradación de la selva amazónica, los incendios provocados para plantar soja. Claro que nos preocupan la matanza indiscriminada de ballenas, la matanza indiscriminada de focas, de delfines, de tiburones. Claro que nos preocupa la contaminación brutal en el aire. Claro que nos preocupa, evidentemente, la derivación que todo eso tiene o la consecuencia que tiene en las enfermedades, los cánceres de la población. Claro que nos preocupa todo eso. Pero precisamente porque nos preocupa todo eso, no aceptamos que se haga demagogia. Y lo que decimos es que los técnicos, los especialistas, los científicos, son los que tienen que ir aportando las mejores soluciones. ¿Para qué? Pues para producir con el menor consumo de energía. Para producir con la mayor eficiencia energética. Para producir con la menor producción de recursos, perdón, la menor producción de residuos contaminantes. Esas son las 3 retos gigantescos que tenemos. Más producción, con menor consumo de energía, con menor residuos. Y eso es posible técnicamente. Pensemos en un ejemplo fácil, en nuestras casas. Desde el Ayuntamiento de Madrid, gracias al impulso de Vox, se va a ayudar a todas aquellas viviendas, comunidades de propietarios que tienen calderas de carbón. El carbón contamina mucho, produce mucha emisión. Y esas emisiones de CO2, al final, hay que intentar reducirlas. Bien, pues técnicamente ya es posible. ¿Cómo? Pues en una primera época con calderas de gasóleo. Y ahora con calderas de gas por condensación, que con muy poquito consumo de energía producen mucha energía calorífica, transforman esa energía de gas en calor, contaminando prácticamente nada, porque lo que emiten a la atmósfera es vapor. Pues bienvenido sea, vamos a llenar nuestros hogares de sistemas de calefacción de baja contaminación. Plantando árboles, claro que sí. Consiguiendo, el otro día venía en el avión desde Bruselas y tuve la suerte de que el avión iba lleno de miembros de Asaja, del Sindicato de Jóvenes Agricultores, que venían a visitar el Parlamento invitados por nuestro grupo parlamentario. Pues fijaros que tuve la suerte de charlar entre varios de ellos con unos jóvenes agricultores que han creado, han generado y están produciendo fertilizantes naturales 100%, que es una auténtica maravilla. Es decir, que en vez de estar utilizando tanto producto químico que al final termina contaminando la tierra, que de ahí pasa a las verduras, a las hortalizas, que de ahí nos las comemos y que de ahí nos van quedando residuos químicos, han logrado unos fertilizantes que no os diré las palabras técnicas porque ni me acuerdo, pero la idea era que extraen de la propia savia de las plantas, de las propias tomateras, de las propias plantas de pimientos o lo que sea, sacan unas sustancias con las que generan unos abonos que inyectan fumigando por las plantas, entra por las hojas, se lo chupan las plantas y al final son de sus propias células, les dan fuerza, son vitaminas naturales para la planta y producen mucho más de manera natural y no contaminante. Pues bienvenido sea. Lo que hay que hacer es ayudarles a que esos productos se generalicen y vayamos reduciendo a la mayor velocidad posible la utilización de fosfatos, la utilización de productos químicos que queman. Y así haríamos seguro una lista interminable con los técnicos, con los que entienden de cómo podemos lograr, por ejemplo, en eso que somos maestros, utilizando por cierto técnicas que ya hicieron los israelíes, la utilización del agua mediante el sistema de goteo, que lo que antes necesitabas mediante el sistema de riego por inundación, de llenar un campo de agua para regar unos frutales, ahora conseguías que con una
décima, no, una milésima parte del agua que se gastaba antes, estás mandando por un tubito a la raíz justo del frutal o de la verdura y tienes unos árboles estupendos con muy poquito consumo de agua. Hay 1000 o millones de cosas que podemos hacer, empezando por reciclar todos y concienciarnos en que hay que reciclar para tener un medio ambiente urbano, un medio ambiente internacional en nuestras aguas. Hay 1000 cosas que podemos hacer, pero ¿sabéis lo que nos negamos? A aceptar la culpabilización que se hace precisamente de aquellos países que menos culpa tenemos, porque todos estos lobbies, que son lobbies internacionales de este gran negocio del cambio climático, resulta que siempre dirigen su atención, con razón en parte, porque nosotros seguimos contaminando, pero a los que menos contaminamos del planeta. Pero no se dirigen, por ejemplo, a los chinos, no se dirigen a los de Corea del Norte, a los americanos, no se dirigen a todos aquellos que su sistema de producción, especialmente los asiáticos, consiste en, por eso tienen un crecimiento tan rápido, en consumir todo tipo de energía, es decir, acabar con las aguas de los ríos, acabar con los peces en el mar sin ningún control, es decir, sin llevar a cabo una explotación que diríamos equilibrada, o un medio ambiente sostenible, que es como se dice. En definitiva, queridos amigos, perdona, querida amiga, por tu pregunta, y se me alarga un poco, me gustaría que quedara claro que Vox es el partido verde y el partido que va a defender para España y en lo que nos toque en nuestra voz internacional un medio ambiente saludable, donde la flora, la fauna, los animales se protejan, donde podamos tener una salud en el aire, una salud en los alimentos, un cuidado, evitando el maltrato a animales innecesario, evitando maltrato a las plantas. Por ejemplo, permitidme, porque alguno me lo habréis escuchado ya, el que os habla tiene el orgullo de ser el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Pues podéis decir orgullosos, cuando os vengan los ecologetas estos, decirles que el mayor parque forestal, lo voy a repetir, el mayor parque forestal, porque no es un jardín, es un parque forestal, que se va a construir en España de 60 o 70 años atrás hasta ahora, que tiene nada más y nada menos que 1000 hectáreas, 1000 hectáreas, 750.000 árboles y un presupuesto inicial de más de 300 millones de euros, ha sido una iniciativa presentada, defendida y ganada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el Grupo Municipal de Vox. Por tanto, cuando las generaciones futuras vean esas 1000 hectáreas, que puedan montar en bicicleta, puedan montar a caballo, puedan hacer deporte, puedan pasear, puedan sentarse debajo de un árbol, que sepan que fue por una iniciativa del partido de Vox Verde. Y así todos nuestros ayuntamientos y todos nuestros parlamentos autonómicos vamos a luchar a aplicar el máximo posible de medidas para que nuestro medio ambiente sea mejor. Pero lo que no vamos a aceptar es que vengan algunos caraduras, Greta Garbo y sus mariachis, a decirnos lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. De que PSOE haya pactado con Podemos y ahora esté intentando pactar con los independentistas que quieren romper España? Mira, fíjate, que la izquierda sectaria pacte con la izquierda sectaria me parece lógico. No me parece bien, me parece lógico. ¿Me preocupa? Mucho. Pues ya está. No. Lo que de verdad me parece ilógico y me preocupa más es que la derechita cobarde tire sus votos, que les sobran, entregándoselos a ciudadanos que no tiene ninguna posibilidad de tener representantes en la mesa, y se lo entregue a la izquierda. Es decir, lo que de verdad me preocupa es que derechita cobarde y veleta naranja al final faciliten el camino a los que quieren romper la unidad de España, a los que quieren aplicarnos una dictadura totalitaria, porque al final es lo único que creen. Cuando hablamos de los problemas que hay en España con el separatismo, muchos dirán, el problema son los CDR, el problema es la Esquerra republicana, el problema son los PDeCAT, el problema son los golpistas. No, ojalá fuera ese el problema. Duraban 2 días. El problema es que quienes tienen que enfrentarse a ellos, que son las instituciones, que es el gobierno de la nación, con toda la fuerza que tiene el gobierno de una nación, con la aplicación de la ley, pero de toda la ley, un 155, un 116, estado de emergencia, Policía Nacional, Guardia Civil, servicios del CNI,
relaciones internacionales, presupuesto. Si el Estado, si las instituciones quisieran, duraban 2 días los separatistas. Se les cortaba el grifo, se cambiaba la ley electoral, se quedaban sin entrar en el Congreso, se les cerraba, se independizaban, se ilegalizaban los partidos separatistas y se acabó el problema. El problema es que han estado pactando con ellos. Lo que nos preocupa realmente, el problema realmente, lo otro son la consecuencia. El problema es que ha habido un Partido Popular y un Partido Socialista, y los más jóvenes no lo recordaréis, que llevaba 40 años, porque no existían otros partidos, no existía Ciudadanos, no existía Vox, llevaban 40 años que en vez de ponerse de acuerdo ellos dos, que eran los partidos mayoritarios que representaban al 80% del electorado, lo que hacían era salir corriendo a pedirle a los 4 del PNV o los 4 de Convergencia y Unión, o PDCAT, o Juntos por el Golpe, o como se llamen, salir corriendo directamente a decirles: necesito tus votos para gobernar, porque no me llegan, pero a este apestado no quiero ni oír hablar con él. El otro les daba sus votos, claro, y la lista de reivindicaciones, que eran siempre cesiones de la soberanía nacional a favor de ellos. Ese ha sido el problema. El problema no han sido los 4, 5 o 10 votos del PNV o de Convergencia y Unión. El problema ha sido que partidos que se decían nacionales han estado, con tal de estar en el poder, como esto que ha pasado de la mesa del Congreso, que me he referido antes, han preferido pactar con los enemigos de España antes de unirse y enfrentarse a ellos. Eso es lo triste. Por suerte, ha aparecido un partido que sin complejos les dice a los separatistas: preocúpese, porque cuando podamos, le ilegalizamos. Bueno, pues nada, ya está. No hay más preguntas, si no, no acabaríamos nunca, porque me imagino que todo el mundo tendría alguna pregunta que hacer y no tendríamos fin. Bueno, ahora vamos a poner el himno nacional para acabar el acto y luego cualquiera... Thank you.